Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar en el cual vamos a platicar y analizar los resultados de las elecciones de Estados Unidos, que claramente es el tema del día de hoy, las políticas que propone el próximo presidente y también su posible impacto en las variables económicas, tanto de Estados Unidos como de México. Hoy me acompaña Valeria Ovalle para comentar los resultados y también para responder a sus preguntas. Muchas gracias, Valeria, por acompañarme. Antes de iniciar, pues les recuerdo que vamos a estar tomando sus preguntas a lo largo de la conversación. Tienen un icono en su pantalla de Zoom donde pueden ir escribiéndolas. Al final reservaremos una sección para escribir todas aquellas que no hayamos respondido durante el webinar. También es importante recordarles que este webinar queda grabado en nuestra página de GBM por si lo quieren consultar posteriormente o compartir. Ahora sí, entrando al tema que nos corresponde el día de hoy. Como saben, pues aún no concluye el conteo de todos los estados, pero ya tenemos información suficiente para saber que Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos, quien va a tomar posesión el próximo 20 de enero de 2025. En un recuento de los resultados, Trump no solo ganó el voto de los colegios electorales, sino también el voto popular, como pueden ver en el slide. Sobre el primero, sobre los votos del colegio, como saben, se necesitaban 270 votos del colegio electoral para ganar la presidencia, y Trump al momento lleva 277. Todo parece indicar que se llevó los 7 estados bisagra que les comentábamos en nuestro primer webinar, que son Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Arizona, Michigan, North Carolina y Nevada. En un par de ellos, si recuerdan, las encuestas mostraban que Harris podría ser la ganadora. Sin embargo, pues no fue así. No todos estos han cerrado, pero sí todos ellos marcan ahorita, a este momento, una tendencia hacia Trump, ¿no? Ahora bien, contrario a su primer triunfo electoral en 2016, en esta ocasión, Trump también obtuvo la mayoría del voto popular, con más de 72 millones de votos versus 67 millones que se fueron para Harris. Esto es relevante porque en los últimos 30 años, solo un candidato republicano había ganado el voto popular en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y este fue George Bush en 2004. Entonces, fue una victoria completa, tanto del voto popular como de los colegios electorales. Ahora bien, si nos pasamos al Congreso, en el Senado, aunque el conteo todavía no ha concluido y son resultados preliminares, los republicanos logran ya la mayoría con hasta el momento 52 escaños del total de 100 senadores. Esto es importante porque la mayoría republicana en el Senado va a permitir al partido confirmar los nombramientos de los funcionarios del gobierno de Trump. Como sucede en Estados Unidos, todos los funcionarios que propone Donald Trump los aprueba el Senado. Dado que el Senado en esta ocasión será republicano, pues va a ser mucho más sencillo para Trump formar su gobierno. Ahora, la gran incógnita que tenemos al momento todavía es la Casa de Representantes, la Cámara. Todavía no se define porque faltan votos por contar. El resultado normalmente toma algunos días en darse a conocer, pero la tendencia que llevamos al momento también favorece a los republicanos, ¿no? Hasta el momento, si no me equivoco, Val, los republicanos podrían llevar 200 escaños, ¿no? Versus 180 de los demócratas. Entonces, esto es importante porque si Trump se llevara el carro completo, que es como le decimos en México, que no solamente se llevó la presidencia, sino también se lleva ambas cámaras, pues puede tener un control unificado del gobierno, y esto pues podría darle una mayor capacidad para cumplir con sus promesas, que como saben, entre ellas se encuentran aumentar el gasto de defensa, impulsar los permisos de energía, reformas migratorias, ampliar los recortes de impuestos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, con esto, pues nos adentramos a nuestro siguiente tema, en el cual queremos platicarles justo las propuestas de Donald Trump y los temas medulares que pueden impactar a México, ¿no? Los cuales son, entre otros, comercio, migración e incluso la política fiscal que aplique el nuevo presidente, ¿no? Empezando con el tema comercial, como ustedes saben, Trump se ha definido como el hombre de las tarifas, ¿no? Y ha amenazado con diferentes impuestos al comercio. En específico, ha mencionado un aumento de las políticas comerciales proteccionistas, con un arancel del 60% a las importaciones chinas. También ha mencionado que puede imponer aranceles entre el 10 y el 20% a todos los productos importados en Estados Unidos.
y muy en específico también ha amenazado con poner aranceles a las importaciones de vehículos desde México. Ahora bien, en cuanto al tema de migración, como saben, Trump ha sido bastante agresivo, amenazando con deportaciones masivas. También ha mencionado la expansión del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. E incluso es importante mencionar que Vance, el que será el próximo vicepresidente de Estados Unidos, presentó un proyecto de ley cuando era senador para imponer una tarifa del 10% a las remesas. Este no se ha aprobado, pero pues nos habla un poco del tono o de la perspectiva que puede tener tanto el presidente como el vicepresidente en este sentido, ¿no? Ahora bien, en cuanto a política fiscal, que es importante analizarla por el posible impacto al crecimiento económico que pueda tener, Trump pues propone políticas fiscales más expansivas. Tiene medidas como, por ejemplo, extender los recortes tributarios de 2017 e incluso reducir la tasa de impuesto a las empresas desde el 21% actual hasta el 15%. Entonces, esto sería importante y ahorita mencionamos cuál podría ser su posible impacto económico. Ahora, en cuanto a regulación, Trump tiene un view mucho más de desregulación, digamos. Trump prevé reducir la supervisión regulatoria, tener menos investigaciones antimonopólicas y también un menor escrutinio de fusiones y adquisiciones, ¿no? En cuanto a energía y medio ambiente, Trump ha propuesto una mayor explotación petrolera y se prevé también una implementación más lenta del Inflation Reduction Act. Incluso ha mencionado que podría salirse del Acuerdo de París, lo cual pues, sería relevante. Entonces tiene un proyecto de energía mucho más enfocado a la parte petrolera, ¿no? Ahora bien, una vez mencionadas estas propuestas del candidato, pues del próximo presidente de Estados Unidos, es importante ver cuál será el impacto de estas políticas en las variables económicas. Otra vez, no nada más de México, sino también de Estados Unidos y en parte también al impacto del crecimiento global, ¿no? Empezando justo con crecimiento, es importante señalar que por un lado, pues el impulso de desregulación y los recortes tributarios que está proponiendo Trump, pues puede dar un impulso al crecimiento de la economía estadounidense. Nosotros pensamos que en el corto plazo, por ejemplo, hablando de 2025 y 2026, pero obviamente la política comercial proteccionista que pudiera implementar puede impactar al crecimiento global. Específicamente para México, es importante señalar que este posible mayor crecimiento de la economía de Estados Unidos en el corto plazo pudiera generar ciertos spillovers para la economía mexicana, ya que como sabemos están muy relacionados. Además, también, si es cierto que se genera un endurecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nosotros pensamos que este incremento de tarifas en contra de China pudieran hacer que el caso de nearshoring a favor de México se solidifique, ¿no? Lo mencionábamos en nuestro primer webinar, pero como saben, desde que Trump inició la guerra comercial con China en 2019, México se ha beneficiado de la sustitución de importaciones chinas. Esto es, México ahora está proveyendo a Estados Unidos de los productos en los que China ha perdido participación. Entonces, a partir de este año y obviamente también apoyado por el tema de la pandemia, la disrupción de las cadenas de suministro y demás, México se posicionó como un jugador clave para el comercio con Estados Unidos. Si la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica bajo Trump, creemos que el caso de nearshoring hacia México podría hacerse más fuerte, ¿no? No obstante, obviamente el efecto neto para el crecimiento de México pues va a depender mucho de si se cumplen o no las amenazas arancelarias en contra de nuestro país, ¿no? Ya que obviamente mayores impuestos a ciertos productos de exportación mexicanos podrían reducir el flujo de exportaciones, ¿no? Ahora bien, pasándonos a la inflación y política monetaria, en cuanto a la inflación, pues es evidente que tarifas comerciales que pudiera implementar Trump, así como también una política fiscal expansiva, pueden generar mayores presiones en los precios con un mayor impacto a la inflación del país, o sea, Estados Unidos, y con ello, pues la Fed puede frenar antes de lo que se había previsto el recorte de tasas, ¿no? Em, para esto, obviamente, va a ser interesante monitorear el comunicado de la decisión de la Fed que publique el día de mañana. Como saben, la Fed empezó hoy
con su política, con su Junta de Política Monetaria. Mañana van a dar a conocer la decisión. Se espera, el mercado espera actualmente que la Fed decida bajar la tasa en 25 puntos, luego del primer recorte que hizo de 50 puntos base, y con esto la tasa de la Fed quedaría a partir de mañana en un rango entre 4,75 y 5%, ¿no? Sin embargo, obviamente, si efectivamente Trump empieza a generar estas políticas proteccionistas, estas generan mayor inflación, pues podemos ver a una Reserva Federal mucho más conservadora en su ciclo de bajas, ¿no? Si este fuera el caso, el Banco de México también podría ser más cauto en su ciclo de recortes en la tasa de referencia, para la cual, de acuerdo con la última encuesta de Citibanamex, la mediana de analistas, incluyéndonos, esperamos una tasa a fin de periodo 2024 de 10% y el próximo año que la tasa de Banxico cierre en 8%. Actualmente hay que recordar que está en 10,5%. También tenemos junta de Banxico en los próximos días. Pero, pues como conclusión, si efectivamente hay un entorno inflacionario mayor en Estados Unidos, una Fed más restrictiva, esto pudiera ocasionar que Banxico también sea más lento en su ciclo de bajas, ¿no? Simplemente por no generar un mayor spread con la Reserva Federal que le quite cierto soporte al tipo de cambio, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la parte comercial, pues como saben, tenemos un tema pendiente que va a ser bien importante bajo esta nueva administración de Trump, que es la revisión del tratado del TMEC para 26. Es posible que el panorama de la revisión bajo Trump, digo, también se preveía bajo Harris, pero en este caso bajo Trump, sea relativamente complicado, ¿no? Creemos que Trump pues, pudiera buscar incluso la renegociación en algunos temas en específico o incluso buscar que nuestro país ceda en algunos temas que le interesan, como por ejemplo la migración o aranceles en contra de China, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que aquí es relevante ver el big picture de la relación comercial entre Estados Unidos y México, ¿no? Es cierto que Estados Unidos es muy importante para México, pero también lo es al revés. O sea, México es muy importante para Estados Unidos. Por lo que, aunque la revisión es posible que enfrente retos adicionales, sobre todo bajo una administración de Trump, pues nosotros creemos o prevemos una continuidad del tratado que pueda seguir apoyando el fortalecimiento de las cadenas de suministro en la región. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, obviamente el impacto en el peso mexicano. Como saben, el peso reaccionó inmediatamente a la noticia de que Trump pudiera ser el próximo presidente, alcanzó niveles cercanos a los 20,8 en la madrugada, pero a lo largo del día se ha estabilizado alrededor de los 20 pesos por dólar, ¿no? México obviamente se ve como un país que pudiera sufrir fuertes efectos comerciales y por ello pues el impacto al tipo de cambio. No obstante, en el balance creo que el impacto dependerá del cumplimiento o no de las amenazas arancelarias que Trump tiene en contra de México. Ya que si estas no se aplican y como hemos mencionado, la guerra comercial contra China continúa, pues esto puede generar un caso positivo para los flujos de exportación mexicanos y esto a su vez podría fortalecer relativamente al peso mexicano bajo los niveles actuales en los que tradeó este día posterior a la elección, ¿no? Em, Digo, creo que esto es en específico lo que quería platicarles. Me gustaría pasar a ver cuáles son las preguntas que tenemos y sobre eso ir platicando temas adicionales. Em, Sectores, nos preguntan sobre qué sectores se ven como ganadores tanto en México como en Estados Unidos con el triunfo de Trump, así como los sectores perdedores de los dos países. Pues mira, nosotros hemos estado platicando internamente con el equipo de análisis, creemos que tenemos algunas em, sobre todo algunas empresas en sectores en específico que se pueden beneficiar del triunfo de Trump. Por ejemplo, en la parte de cemento tenemos a GCC, ¿no? Que principalmente porque la empresa tiene el 75% de sus operaciones en Estados Unidos y se beneficiaría de una reactivación en la economía de Estados Unidos y también de las propuestas de Trump, como por ejemplo la que mencionábamos de una reducción de los impuestos corporativos, ¿no? Otro play relevante pudiera ser Grupo México,
Es importante comentar que las ventas de esta empresa están 100% dolarizadas, mientras que un componente importante de sus costos se encuentra en pesos, ya que el 50% de la producción minera está en minas en México, por lo que un aumento en el tipo de cambio beneficia su estructura de costos, ¿no? Además de esto, pues el 10% de sus operaciones mineras están en Estados Unidos, las cuales se beneficiarían de una reactivación en la economía mexicana o de propuestas de Donald Trump como reducción en impuestos corporativos, ¿no? Ahora, en real estate podemos ver que Fibra Monterrey, en general el sector de real estate, el del industrial en México está mayormente dolarizado, por lo que la situación del peso afecta los resultados de las compañías del sector. Fibra Monterrey cuenta con más del 80% de sus rentas en dólares y ciertas políticas de Trump podrían fomentar tendencias de relocalización de compañías internacionales, lo cual podría ser positivo para la compañía, ¿no? En el sector de consumo, podríamos, el sector de análisis recomienda Chedraui. En general, el sector de consumo se puede ver bien, pero Chedraui, pues la empresa genera el 48% de sus ventas y el 50% de su EBITDA en Estados Unidos y se beneficiaría de una reactivación en la economía estadounidense, ¿no? Y en general, también en el sector de bancos, tasas altas, con un contexto de tasas altas, esto puede generar un play positivo para bancos. En específico, nosotros pensamos que Regional es un banco de tamaño mediano y especializado en créditos comerciales que cuenta con una alta exposición a las dinámicas de nearshoring en las regiones del norte y bajío del país, ¿no? Donde el 80% de su negocio de crédito comercial está en esta región, ¿no? Y bueno, creo que estas serían un poco las recomendaciones que tenemos del lado de análisis. Déjenme revisar qué otras preguntas tenemos. Si me ayudas, Val, no sé si tienes alguna por ahí. ¿Qué tan Pues grave creo podría que ser para México el impuesto a las remesas y cuál sería la implicación tanto para quienes envían como para quienes reciben remesas en el país? Digo, claramente un impuesto a las remesas sería negativo, sobre todo para los flujos que tenemos actualmente, los cuales es importante señalar que los flujos 12 meses de las remesas actualmente se encuentran prácticamente en máximos históricos, a pesar de la ligera desaceleración que vimos en el último mes. Em, También es importante recordar que a inicios de este año tuvimos una apreciación del peso importante, que eso funcionó relativamente como un impuesto hacia las remesas, ¿no? Porque finalmente los flujos que recibían los mexicanos en nuestro país eran menores simplemente por la apreciación del peso. Entonces, esta depreciación que ha tenido el peso mexicano ayuda al poder adquisitivo de las remesas en nuestro país, ¿no? Obviamente, no, y lo menciono de nuevo, un impuesto a remesas no sería positivo, y también es importante comentar que esta política agresiva en cuanto a migración pudiera afectar, sobre todo en el mediano y en el largo plazo, no necesariamente en el corto plazo, los flujos de remesa en nuestro país, ¿no? Sin embargo, nosotros actualmente creemos que la probabilidad de que este impuesto se implemente es baja y por ello estamos todavía con un escenario base de que los flujos de remesas van a continuar fuertes, fortaleciendo el consumo en nuestro país. Em, Perdón, estoy todavía leyendo las preguntas. Ante las amenazas arancelarias de Trump, se tendría que apegar al TIMEC en una resolución de disputas para negociar con México, ¿cierto? Esto es bien importante porque justo, o sea, estos aranceles de los cuales amenaza Trump va a poner en contra de México no se estarían apegando al Tratado de Libre Comercio que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, cualquier arancel que ponga Estados Unidos en contra de México estaría violando el tratado y entonces tanto México como Canadá tendrían la posibilidad de llamar a un panel de resolución de controversias. Si este panel decide a favor de México o Canadá en este caso, entonces ambos países tendrán la posibilidad de poner aranceles en la misma magnitud
de los que pues, está poniendo Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, creo que este escenario puede ser poco factible simplemente por lo que les mencionaba al inicio. Creo que lo que buscan los tres países es mantener una relación que genere cadenas de producción favorables. Puede ser una estrategia política que se esté tomando para generar ciertas concesiones en otros temas que le interesan al nuevo presidente de Estados Unidos o al próximo presidente de Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, cualquier arancel estaría violando el TIMEC, ¿no? Hay que recordar que ya hoy en día hay algunas resoluciones de controversias que están en curso, como por ejemplo el tema del maíz transgénico, también un panel de energía que está pendiente, que pudieran resolverse a finales de este año, seguramente el de maíz transgénico o principios del siguiente. Y hay temas, otra vez como el tema de energía, que pueden salir y que pueden ser relevantes durante la revisión del tratado a partir de julio 2025, que es cuando empieza el proceso, ¿no? Yo me voy a Eh, ir a la pregunta de cuál consideramos que es la principal razón de la victoria de Trump. Y realmente partimos de dos puntos particulares. El primero es que pues Harris pertenece al Partido Demócrata, que pues en realidad la relacionan con el presidente Biden, el cual había perdido popularidad recientemente, y sobre todo por el liderazgo que llevaba Trump en los temas más importantes para los estadounidenses, que eran la economía, la democracia y la migración, que al final del día fueron pues, los principales motivadores para que la gente saliera a votar. También es importante, no sé si quieras comentar el tema de las encuestas, ¿no? O sea, hubo ahí las encuestas subestimaron el voto de Trump, sobre todo en algunos estados importantes, y eso nos lleva a plantearnos el voto oculto si efectivamente está reflejado en las encuestas, ¿no, Val? Claro, realmente este tema empezó a hacer ruido desde que Florida salió realmente con una ventaja para Trump mucho mayor que todas las encuestas habían pronosticado. Y de ahí ya una vez que vemos realmente cómo Harris los últimos días cerró por encima en los estados bisagra en las encuestas y que al final vemos que Trump se puede llevar pues los 7, pues realmente vemos nuevamente este tema por tercera elección consecutiva en el cual pues parece que no solamente se está subestimando pues el voto, pero que tenemos este factor de un voto oculto y que realmente, sobre todo en las minorías, fue un tema que pues hizo efecto, sobre todo para voltear ciertos counties que le dio los estados de bisagra a Trump. Estoy leyendo el resto de las preguntas, pero creo que ya la mayoría las contestamos. Em, Ahora, yo voy a partir de una pregunta respecto a los riesgos que podría ser el arancel del 25% y cómo esto frenaría el nearshoring. Y sí creo que es importante recalcar que pues realmente se han hecho pues múltiples como anuncios, ya sean de tarifas o de temas que se buscan renegociar, así como algunos días se mencionó el tema de la migración y el hecho de que no estamos completamente seguros y no lo sabremos hasta el momento de la renegociación, pues realmente qué amenazas se van a poner sobre la mesa y cuáles sí se van a aplicar. Y realmente partimos un poco de la idea de que Trump podría estar anunciando cierto dato o cierto número de arancel y que pues en realidad de ahí se parta a una renegociación, sobre todo cuando estamos hablando del TEMEC. Entonces hay que considerar que estos riesgos ahorita no son completamente certeros y más bien hay que ver realmente qué políticas va a aplicar Trump y cómo se va dando la renegociación. em, Digo, me están preguntando también sobre la postura del gobierno mexicano con respecto a algunas políticas que tiene Trump. Digo, aquí creo que lo único que comentaría es, durante el CEO Dialogue que hubo hace un par de semanas, el gobierno mexicano, en una presentación que hizo, mencionaba mucho el tema de que México también estaría buscando sustituir las importaciones chinas hacia México, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este es un reflejo de
de cómo el gobierno mexicano está, está favoreciendo esta relación con Estados Unidos, ¿no? Haciéndole ver que importa la preocupación que tiene Estados Unidos de que México no funcione como trampolín de China, lo cual es importante mencionar es que nosotros hemos hecho un análisis y lo que vemos es que sí efectivamente las importaciones de China hacia México se han incrementado, pero gran parte de estas importaciones se deben a bienes finales. Entonces, hay más consumo en México de bienes chinos versus el hecho de que se estén importando más bienes intermedios que puedan terminar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy los datos no reflejan que efectivamente México está haciendo un trampolín de México hacia Estados Unidos y eso es bastante relevante, pero creo que es importante comentar que sí, me parece que la postura del gobierno mexicano está hacia ser mucho más empático con esta preocupación que tiene Estados Unidos en este sentido y creo que eso puede jugar a favor en el tema de la revisión del Tratado 2026, ¿no? ¿Puede contestar alguna de las preguntas? Perdón, es que si no contestamos las preguntas, hay muchas aquí. Estoy como leyéndolas rápido y veo que varias de ellas ya las contestamos. Mm, Yo voy a hacer relación a la que dice cómo va a reaccionar China ante las políticas arancelarias de Trump. Aquí tenemos también un poco el view de que ciertos aranceles se dieron, ciertos números, incluso un 50, un 60%, y que en realidad pues este número es inicial y va a haber posiblemente una negociación con China pues para llegar a cierto número, que algo tan alto como 50, 60% pues realmente no es factible. También es la idea de que sí esperamos que las tarifas a China por lo menos sí sea una de las primeras políticas que busque hacer Trump, por lo menos esperamos que se suban los aranceles el siguiente año. Y algo que surgió un poquito en la discusión que no se había considerado es un poco el punto de partida que podría ser Elon Musk, que ha estado muy involucrado en la campaña con Trump, justo en esta relación con China, dado pues la posición de Tesla, ¿no? En este mercado. Entonces, pues nuevamente va a ser un tema que habrá que ir viendo y pues realmente ver si Trump sí busca implementar la política tan alta como la dijo o si en realidad vamos a tener una negociación para sí aumentar las tarifas, los aranceles, pero no a tal, o sea, no tan alto. buenísimo, pues muchas gracias, Val. Digo, veo aquí todavía algunas preguntas muy específicas de algunos sectores, que fue justo lo que mencionábamos. Em, pero bueno, de todas formas, podemos seguir contestando sus preguntas aquí en línea. Me parece que ya contestamos la mayoría en los temas generales. Y estamos llegando al final del tiempo, pero pues quiero agradecerles por participar aquí. No sé si tú ves alguna otra que quieras contestar, Val. Por el momento no, Miri. Perfecto. Pues bueno, con esto cerramos este webinar. Queríamos platicar con ustedes de forma inmediata luego de conocer los resultados de Estados Unidos. Creo que van a haber muchas dudas que se van a ir resolviendo en el camino, ¿no? Como saben, como mencionamos, Trump tiene diferentes propuestas, incluidas algunas amenazas en contra de México. Sin embargo, pues poco a poco vamos viendo qué de estas propuestas o cuáles de estas propuestas se van cumpliendo. En general, pues les dimos el view que tenemos hoy en día sobre las variables económicas, principalmente de Estados Unidos y de México. Y nada, pues agradecerles el habernos acompañado el día de hoy. Otra vez les recuerdo que esta conversación está grabada para que puedan volverla a escuchar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Van.